Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ruiz, soy tutor de residentes del Hospital 12 de Octubre, anestesista allí. Y bueno, como veo que estáis muy cansados, lo que vamos a hacer a partir de ahora durante los próximos 15 minutos es intentar hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a intentar imaginarnos cómo va a ser vuestra vida durante no los próximos 4 años, sino durante los próximos 40 años. No hace falta que cerréis los ojos, yo voy a intentar poner de mi parte para que no lo tengáis que hacer, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos a empezar desde este momento. Tenemos un auditorio con gente muy distinta, pero que yo creo que podíamos dividir en 3 grupos. Por un lado hay un grupo muy pequeñito de personas, compuesta por gente que tiene muy claro lo que va a hacer desde hace mucho tiempo. Es gente que nace y al año están ahí sus padres, a ver, di papá, no digas papá, di mamá, viene la abuela, no, lo que tienes que decir es di abuela, y el niño lo primero que dice es cirugía de tórax. Es así, son sus primeras palabras. Luego hay un grupo de personas que no es que quieran hacer algo, sino que lo que tienen muy claro es que hay algo que no quieren hacer, por las circunstancias que hayan sido, ¿de acuerdo? Y luego está el grupo grande al que pertenecéis muchos de vosotros, que bueno, parece que os gusta algo, pero no descartáis otras opciones, en fin. En realidad no os voy a engañar, aquí solo hay un grupo de personas y lo que os une a todos es que dentro de unos días tenéis que escoger una especialidad de entre muchas. Esto es algo muy difícil de hacer. ¿Cuál es mi consejo? Que utilicéis un método. Yo el método que utilicé en su día era elegir un pool de especialidades entre 5 o 10 que me convenían por mis circunstancias, mis características, las características de esas especialidades, y de entre esas elegir la que más os guste. Si utilizáis este método, de hecho lo vais a utilizar porque estamos imaginando cómo va a ser vuestra vida, lo que está claro es que dentro de ese pool de especialidades que os convienen tenéis que meter la anestesiología. Si preguntáis a cualquier médico, da igual la especialidad de la que sea, si tenéis o no que coger anestesiología os va a decir, por supuesto, cógela, tiene trabajo. Bueno, vamos a ver, a día de hoy no conozco ningún anestesista en paro en Madrid, que es lo que yo conozco. No sabemos dentro de 4 años qué va a tener trabajo, qué no va a tener trabajo. Posiblemente la anestesia siga teniendo trabajo y si no tiene, tendrá más que las que ahora no tienen trabajo. Pero yo no me fiaría del criterio de si tiene o no trabajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que hay otras razones para tener en cuenta que es una especialidad muy apetecible para valorar. Por ejemplo, el hecho de que una de las primeras preguntas que os hacéis a la hora de escoger una especialidad es, bueno, ¿qué quiero? ¿Una médica, una quirúrgica? Pues precisamente la anestesia va a tener un poco de cada una de esas 2 partes, ¿de acuerdo? No os va a hacer esa pregunta. Además, es una especialidad muy versátil en cuanto a que tiene muchas áreas y algunas de ellas no tienen nada que ver entre sí. Eso es muy interesante. Imaginaros que dentro de 10 años sois anestesistas, pero por lo que sea queréis dedicaros a otra cosa, pero no os apetece repetir una especialidad. Anestesia os ofrece esa opción. Podéis hacer otras cosas muy distintas a las que estabais haciendo, pero dentro de esa misma especialidad. Os vais a informar a hospitales, preguntáis a gente, incluso estáis rotando unos días en estas especialidades que estáis considerando porque consideráis que os interesan y de entre todas ellas elegís la que más os gusta. Y oís, qué casualidad que la que más os ha gustado durante este periodo es anestesia. Y ya tenéis claro que cogéis anestesia. Ahora además tenéis que elegir el hospital. Fijaros en esta imagen. No veis nada, ¿verdad? Mirad, estos son los 50 hospitales que fueron escogidos en primer lugar teniendo en cuenta todas las especialidades el año pasado. Los hospitales que se han escogido con las mejores notas. Voy a leer, a ver si os dais cuenta de lo que os quiero transmitir. En primer lugar, Hospital Universitario 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Valdebrón, La Fe, Ramón y Cajal, Barcelona, Clínic, Virgen del Rocío, San Carlos. ¿Qué os llama la atención de todo esto? Son hospitales grandes, ¿verdad? Son hospitales de tercer nivel. En otras especialidades no lo sé, pero en anestesia no tengo ninguna duda. Si vuestra opción principal es formaros bien, lo que tenéis que hacer es coger un hospital grande, un hospital de tercer nivel, un hospital que a ser posible lo tenga todo o casi todo. ¿Por qué? Pues porque no os vais a tener que ir a rotar a otros sitios. No es que os vayan a tratar mal en otros sitios, al contrario, seguramente os van a tratar mejor que a sus propios residentes. Sois los nuevos, apetece contarle cosas a este chico que ha venido de fuera, que os parece que tiene interés, no ha escuchado nada de lo que yo ya les he contado a mis residentes, pero sin embargo, cuando termina esa rotación ya no vais a volver a ver esas cosas que habéis estado viendo durante esa rotación. Os pongo un ejemplo práctico relacionado con la anestesia para que entendáis a qué me refiero. Imaginaros que sois R3 de anestesia y os vais a rotar a un hospital en anestesia pediátrica porque en vuestro hospital no existe. Abro un paréntesis, hay hospitales sin anestesia pediátrica que forman muy bien a sus residentes, ¿de acuerdo? Cierro paréntesis. Bueno,
vais a ese hospital y estáis durante 5 meses rotando por anestesia pediátrica. Volvéis a vuestro hospital, hacéis 1 año y medio más de residencia, termináis la residencia y os contratan en un sitio. A las 4 de la mañana os llaman, oís, mirad, tenemos un niño de 20 días con una obstrucción intestinal al que hay que anestesiar y hay que operar. Bueno, el final de la película os lo podéis imaginar, dependiendo de si sois más o menos optimistas, el final va a ser mejor, peor, pero lo que está claro es que la película seguro va a ser una película de acción y a lo mejor incluso hasta una película de miedo. Así que, bueno, veréis un poco el tema. Por comunidades, estos son los hospitales con los que se han cogido plaza por debajo del 1000 y están ordenados en orden de elección de número. Empezó el año pasado a ser el primero en ser elegido en la Comunidad de Madrid el 12 de octubre, con estos números, de ahí en adelante. El segundo fue el Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Clínico San Carlos y La Paz. En Cataluña, el Clínic, Bellvitge, Valdebrón y Sant Pau. Como veis, todos hospitales grandes, lo que os estaba comentando. Los hospitales grandes, los que parece que tienen todo, son en principio los que se eligen en primer lugar. En Andalucía, Virgen de la Victoria, Carlos Haya, Comunidad Valenciana, Universitario de Valencia, Elche, Alicante y en Galicia, el Hospital Universitario de La Coruña. Seguimos con el ejercicio de imaginación. Habéis elegido anestesia, habéis elegido un hospital y empezáis la residencia. ¿Y qué os encontráis en la residencia de anestesia? Pues miraros, que encontráis con una especialidad muy amplia que podríamos dividir, por hacerlo de una forma sencilla, en 4 partes. Os lo voy a contar de forma cronológica desde que un paciente entra en un hospital y se va encontrando con anestesistas hasta que sale. La primera parte es la consulta de preanestesia, que como supongo todos entenderéis, se trata de valorar al paciente que en algún momento se va a anestesiar, pidiéndole unas u otras pruebas en función del tipo de paciente que tienes y del tipo de procedimiento al que va a ser sometido. En segundo lugar, tenemos lo que, a mi juicio, es la mal llamada anestesia de quirófano. Y digo mal llamada porque en realidad se hace anestesia en muchas unidades, no necesariamente quirúrgicas. A mí es la parte que más me gusta. De hecho, es la parte más amplia en cuanto a que es la parte a la que se dedican más anestesistas. Es la parte que más me gusta porque es una parte muy dinámica, en la que tú ves el resultado de tus acciones muy rápido. No es como en una planta que tú pides una placa y a los 4 días te la hacen. No, no, tú ves el resultado de lo que haces en un momento. Y tal vez este es el momento en el que os tengo que contar exactamente qué hace un anestesista en quirófano. No lee el marca, no bebe café, sí, también lo hacemos, no voy a mentiros. Pero en realidad se trata de intentar que el paciente que entra en quirófano salga del quirófano en las mejores condiciones posibles y esto a veces es un reto. Y da igual los antecedentes que tenga el paciente, da igual a lo que vaya a ser sometido. A veces pacientes jóvenes, sin aparentemente antecedentes, en procedimientos banales, se ponen muy malos y eres tú el que tienes que conseguir que el paciente salga del quirófano en unas buenas condiciones. A veces, insisto, es un auténtico reto. En tercer lugar están las unidades de reanimación. Bueno, pues son unidades que en hospitales donde no existían están apareciendo y donde ya existían están creciendo. Es algo que en realidad está creciendo mucho. Vais a poder ver 2 tipos de pacientes. Los pacientes que pasan ahí un tiempo limitado, escaso, tan solo para lo que llamamos mal despertar del paciente, o pacientes crónicos donde ya la reanimación se convierte en una unidad de intensivos. Y por último están las unidades de dolor, insisto, dolor agudo, dolor crónico, podéis hacer consulta, técnicas, muy interesantes desde el punto de vista de que no tienen nada que ver con todo lo que os he contado. Insisto, si queréis cambiar vuestra mentalidad, queréis cambiar vuestro trabajo, no tenéis por qué cambiar de especialidad, podéis iros a una unidad de dolor. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que tenéis que aprender a lo largo de una residencia de anestesia? Muchos conocimientos médicos propios de anestesiología, pero también conocimientos propios de cardiología, nefrología, neumología, de física, farmacología, radiología, pero también conocimientos quirúrgicos. Si os dais cuenta, si de verdad aprendéis todas estas cosas, al final tenéis un conocimiento tan amplio del paciente que posiblemente ninguna especialidad pueda decir esto de su propia especialidad, ¿de acuerdo? Muy importante. Es una de las cosas por lo que hace esta especialidad tan interesante, ¿vale? En cuanto a rotaciones, pues depende un poco también del hospital que elijáis. Ahí sí que os insto a que vais a preguntar a los hospitales y que en cada hospital os expliquen en qué consisten sus rotaciones. Habitualmente, entre 6 y 9 meses en la mayoría de los hospitales se rota por especialidades de internas, se hace guardias en la urgencia, habitualmente se libran todas las guardias y a partir de ese momento se empieza a rotar por anestesia en todas estas partes que os he comentado de la anestesia, más o menos tiempo, dependiendo de la preponderancia en cada servicio de cada una de estas unidades.
El caso es que os dais cuenta que seguimos con nuestro ejercicio de imaginación, habéis pasado 4 años, habéis hecho muchas guardias, habéis hecho muchas rotaciones, habéis ido a muchas fiestas de hospitales, habéis conocido a mucha gente, no sé, unos se han casado, otros han tenido un hijo, otros 2, otros 3, otros se han comprado un perro, otros se han comprado un coche, otros seguimos yendo en metro, pero lo que es un hecho es que al final todos acabáis siendo especialistas en anestesiología y reanimación. ¿Y qué es eso? Pues según el European Board of Anesthesiology, que es un consejo europeo sobre anestesistas, estas son las características de un buen anestesiólogo. Debe ser profesional en cuanto a que debe ser una persona íntegra, como cualquier médico, debe ser escolar en cuanto a que tiene que ser una persona docente intentando transmitir los conocimientos que tiene a sus compañeros. Medical expert ha de conocer muchas cosas de la medicina y no solo de anestesiología, sino de otras muchas especialidades. Y, por supuesto, tiene que ser líder. Pero además tiene que ser líder en las situaciones más complicadas. No basta con meter el 6º gol del partido cuando tu equipo gana 5-0. No, tienes que meter 5 goles en 5 minutos cuando tu equipo pierde 4-0. Para que os hagáis una idea, un anestesista es como un capitán de barco que está en su camarote, nadie lo ve. Cuando el mar está tranquilo, la tripulación dirige el barco, pero cuando hay una tormenta y el barco se va a pique, es el anestesista el que tiene que mantenerlo a flote. No os preocupéis por no ser los protagonistas en todo momento. Y es cierto, o sea, cuando veis una serie de médicos, oye, es muy difícil ver al anestesista, parece que no existe, ¿de acuerdo? En realidad vais a ser protagonistas en el momento clave. ¿Qué queréis ser? ¿Protagonistas en el minuto 1 de la película o en el momento clave de la película, cuando hay que salvar al mundo, hay que besar a la chica? Yo prefiero besar a la chica, de verdad. Estas son las competencias que se asocian con el anestesiólogo según este European Board of Anesthesiology. No voy a citarlas, simplemente quiero que veáis la amplitud de conocimientos y de cosas que hay que hacer en anestesia. Como veis, no deberíais aburriros nunca porque tenéis mucho que aprender y mucho donde poder desarrollaros. Solo quiero daros un consejo más. Si independientemente de lo que todos nosotros os contemos a lo largo de 2 días, no podéis escoger la especialidad que queréis, en realidad yo creo que lo que de verdad os hace feliz no es hacer una u otra especialidad, sino que la especialidad que escojáis la hagáis bien, ¿de acuerdo? Si no podéis escoger el hospital que queréis, yo tampoco me preocuparía mucho. Sí que es verdad que hay hospitales donde se forma mejor a la gente que en otros, pero en realidad la principal la forma más importante de formarte es a base de tu propia constancia, de tu esfuerzo y de las ganas de aprender. Habéis sido un público fantástico, muchas gracias y sobre todo mucha suerte el día de la elección de plaza y el resto de vuestra vida, ¿vale?